falar en primeiro lugar Cristina Monge, que ben coñecida por diversos campos de traballo, isto é característico das tres, pero se cais do público, pois os seus libros sobre o 15M, o inicial e logo revisitado anos despois, conxuntamente con diversos traballos sobre temas de sustentabilidade, moi preocupada tamén polo tema que hoxe nos ocupa de calidade da democracia. A continuación, Ruth Ferrero, está especializada, profesora da Complutense, Cristina da Universidade de Zaragoza, Ruth Ferrero da Universidade de Complutense, especialista no ámbito leste europeo, sobre o que ten traballado e feito algo que é moi importante, pois, moito traballo de campo directo e, polo tanto, non fala de oídas, senón de boa coñecedora dese mundo, especialmente de relevo nos últimos tempos. E Cristina Ares, máis coñecida de boa parte do público, é a profesora da Facultade de Ciencias Políticas, especialista na Unión Europea e unha das referencias en España dos estudios sobre a Unión Europea e editora, entre outras cousas, do manual do libro de referencia sobre política da Unión Europea, cando outras moitas publicacións en revistas de impacto. Por lo tanto, dispomos de tres personas que coñecen diversos aspectos que centrarán do seguinte xeito. Cristina Monge falará dos aspectos da calidade da democracia, que entende, na súa perspectiva, que son os temas máis relevantes a poñer en riba da mesa no debate. Ruth Ferrero se ocupará da quiebra das democracias, do Estado de Dereito e dos problemas da crise e das crises da democracia, e finalmente Cristina Ares vai falar do déficit democrático, do debate do déficit democrático na Unión Europea. Procederemos como sigue. 15 minutos de intervención por cada unha delas e logo abriremos unha quenda de debates para ir perfilando e atender as cuestións que teñades a ben presentar, como adoptamos facer sempre. Sen máis que agradecerlle as tres a súa presencia aquí, que é unha honra para nós contar cas súas intervencións, pois paso xa a palabra a Cristina Monge. Moitas gracias, Cristina. Pues, hola, sí. Pues muchas gracias y buenas tardes. ¿Lo he dicho bien? Más o menos, ¿no? Bueno, la intención es lo que cuenta. Un gusto estar aquí, un gusto venir a Santiago de Compostela, cuna de politólogos y politólogas de referencia, y además hacerlo en esta mesa, también acompañada del profesor Maiza, que tenía muchas ganas de conocer personalmente porque le voy siguiendo en sus trabajos, de mi buena amiga Ruth Ferrero Turrión y de mi amiga y compañera en un par de batallas que vamos juntas, la profesora Cristina Ares. O sea que es un placer estar aquí. Y sobre todo para un tema que es muy sugerente. ¿Qué mejor día que hoy, que dentro de menos de 7 horas va a empezar una campaña electoral? ¿Qué mejor día que hoy para plantearnos cuál es el estado de salud de nuestras democracias y cuáles son los principales problemas, desafíos o retos que hoy tienen esas democracias, ¿no? Hablar de los retos de las democracias hoy es tanto como hablar de alguna forma de las crisis que rodean las democracias y, por supuesto, para eso tenemos que acudir a diferenciar entre la noción de democracia y la noción de calidad democrática, ¿no? Yo, si les parece, me gustaría compartir 3 puntos que creo que pueden ayudar un poco en el debate. Y luego haré una pequeña incursión en lo que yo creo que es el principal desafío de las democracias hoy. Empezando por esos 3 puntos, el primero que me gustaría situar es que la historia de la democracia es la historia de las crisis de la democracia. La democracia es un concepto permanentemente en crisis, permanentemente creándose, recreándose, deconstruyéndose. Oía esta mañana en streaming al profesor Villacañas decir que el auténtico componente utópico estaba en las democracias y ya no tanto en las revoluciones. Bueno, pues quizás sea por eso, por lo que efectivamente las democracias a día de hoy siguen esa deriva histórica en la cual sus crisis se han ido sucediendo
y han ido dando lugar a nuevas formas de reinventarse. La democracia se ha reinventado muchísimas veces, desde los clásicos hasta después, siglos más tarde, cuando de repente se hace una autoimpugnación y empieza a plantear que la democracia de los modernos hay que oponerla a la democracia de los antiguos. Y aquí veo caras de alumnos y alumnas ya de segundo, tercero o cuarto. Pero cuando le contamos a los alumnos y alumnas de ciencia política de primero que la democracia de los modernos era la democracia representativa frente a la democracia de los antiguos, que era algo que más o menos se podía asimilar a lo que ahora llamamos democracia directa, me miran incrédulos, ¿no? Porque ha dado la vuelta el paradigma, pero efectivamente fue una reinvención que tuvo la democracia ya en sus momentos. No voy a hacer aquí una historia de la democracia, que nadie se asuste. Pero lo cierto es que luego se reinventó a sí misma también en torno al papel que tenía que tener la política y la toma de decisiones en contextos económicos diferentes. Tuvo que reinventarse en una crisis fiscal y en una crisis económica tremenda, como fue la crisis energética de los años 70 y todo lo que vino después, ya ha seguido en permanente construcción y deconstrucción. Por lo tanto, yo sé que es un tema que está de moda. Cada mes sale un libro prácticamente. Además, por cierto, creo que se está produciendo muy buena literatura científica de ciencia política sobre estos temas. Cada mes sale un libro hablando de la crisis de la democracia, cómo mueren las democracias, así mueren las democracias, el fin de las democracias. Estoy citando a los politólogos y politólogas más conocidos, pero hay muchísimos. Pero creo que tenemos que tener constancia, en primer lugar, de eso. La historia de la democracia y la historia de sus crisis. Por lo tanto, entendémoslo como tal. Y además creo que cada generación tenemos la nuestra. A cada generación nos toca gestionar nuestra crisis de la democracia. Por eso acabaré esta breve intervención con lo que yo creo que es en estos momentos el principal desafío que tenemos para afrontar esa crisis, ¿no? Ha habido siempre un elemento crucial en esa reinvención constante de la democracia, que es el elemento del consentimiento. Diferentes formas de democracia implican diferentes formas, grados y prácticas de consentimiento. Pero el consentimiento tiene que aparecer siempre como elemento fundamental, si no, no podemos hablar de democracia. Claro, hay quien considera que consentir es ir a votar una vez cada 4 años y con eso se conforma y ya está, ¿no? Bueno, pues eso es una noción de democracia, pero hay nociones de democracia más exigentes que dicen que no, que el consentimiento no solamente tiene que quedarse en una actitud pasiva, sino que tiene que pasar a grados más altos de participación, de implicación, de construcción de democracia y de construcción de ciudadanía, ¿no? Pero efectivamente el parámetro del rol que juega la ciudadanía en torno a cómo se ejerce ese consentimiento y qué exigencia le vamos pidiendo, es una de las cuestiones que ha ido definiendo, que ha ido poniendo apellidos a la idea de democracia a lo largo de la historia, ¿no? Y creo que eso es importante que lo tengamos para ver esta evolución. ¿De qué hablamos hoy cuando hablamos de crisis de la democracia? Segundo elemento que me gustaría plantear para el debate. Si alguien, desde un punto de vista formal, dice, bueno, realmente las democracias existen desde el momento en que la ciudadanía consiente, y no solamente eso, sino que acude a votar cada vez que se le llama. Si nos atenemos a eso y vemos cómo ha ido evolucionando la participación política, por ejemplo, aquí en España, para facilitar el análisis, veremos que no hay ninguna crisis de la democracia. Los niveles de participación electoral se mantienen en rangos muy similares. Ha habido picos por arriba, estamos hablando del 77 o 78 hasta ahora, ha habido picos por arriba, ha habido momentos un poquito más de bajón, pero el nivel de participación electoral en este país se ha mantenido en unos parámetros bastante similares. Y lo que todas las encuestas están previendo para dentro de 15 días, entra también en esa horquilla. Por lo tanto, desde un punto de vista analítico, si alguien dijera, bueno, es que la democracia está en crisis porque la gente ya no acude cuando se le llama a participar para elegir sus representantes. No, si por eso fuera, realmente no estaría en crisis. Sin embargo, todas tenemos esa sensación de que vivimos en un malestar democrático, de que vivimos en un estado del malestar en cuanto a la democracia que no satisface a la ciudadanía. Hay unas cifras del CIS. Lo que pasa es que llegan hasta el 2018, por lo tanto ahora ya se nos han quedado un poquito viejas, ¿no? Pero hay unas cifras del CIS que van mostrando la satisfacción de la ciudadanía con la democracia en España. Y como suele pasar en otros países, cada vez que hay una crisis económica, la satisfacción con la democracia baja. Pero hay un elemento de fondo, que es lo que es preocupante, y es que cuando la crisis se supera, la satisfacción con la democracia también se recupera, pero raramente alcanza niveles previos a esa crisis. Por lo tanto, la tendencia a medio y largo plazo es a cada vez menos satisfacción. Luego veremos algún dato más, ¿no? Me ha gustado mucho esta mañana la intervención del profesor Ramón Maíz cuando hablaba de los 7 criterios
que tienen que tener una democracia para considerar que tiene una determinada calidad, ¿no? Y a partir de los cuales se pueden establecer la calidad de la democracia. Él hablaba de inclusión como primer criterio. Desde el año 2008, voy a hablar solamente de España, ¿vale?, para facilitar el análisis. Luego en el debate, si ustedes quieren, podemos elevar la mirada a Europa o a Occidente, pero de momento yo me voy a centrar en España. Desde el año 2008, una de las principales herencias que nos dejó la gestión de la crisis del 2008 fue precisamente el incremento de los niveles de desigualdad. Unos niveles de desigualdad que alcanzan máximos en el 2011, 2012, 2013, cuando parecía que se estaban recuperando. Llega la pandemia y se vuelve a disparar la desigualdad. Y ahora estamos viendo los primeros informes, los primeros estudios que dicen que probablemente debido a las medidas de escudo y de protección social que se pusieron durante la pandemia y se alargaron después en el tiempo, los niveles de desigualdad empiezan a retroceder a cifras de antes del 2008, de antes de la crisis económica y financiera. Hay ya varios informes que lo plantean así, ¿no? Bueno, si estamos en ese caso, es una buena noticia, porque podríamos estar planteando ya una democracia más inclusiva. Pero del 2008 hasta ahora, estamos hablando de 15 años, donde esa inclusión, que el profesor Maiz ponía como primer criterio, realmente es muy difícil de plantear en términos positivos, ¿no? Una sociedad más desigual y, por lo tanto, una sociedad menos inclusiva. Él hablaba de receptividad, de instituciones abiertas, de posibilidad de que las instituciones acogieran propuestas, demandas de la ciudadanía y que la ciudadanía planteara esas propuestas también, ¿no? Eso daría para mucho, yo no voy a avanzar, o sea, no voy a ahondar, perdón. Simplemente diré que a nivel estatal, a nivel nacional, perdón, a nivel de toda España, nuestro ordenamiento jurídico plantea dos instrumentos de participación para que las demandas de la ciudadanía lleguen a las instituciones: las iniciativas legislativas populares y los referendos. Referendos en España, desde que se aprobó la Constitución, ha habido 4. De esos 4, cada uno ha tenido menor participación y se han caracterizado siempre porque siempre ha ganado el Estado. ¿Realmente podemos ver en el referéndum un instrumento de participación real, eficaz y eficiente? Parece complicado, ¿no? El segundo instrumento son las ILPs, las iniciativas legislativas populares, reguladas de una de las formas más exigentes y con requisitos mucho más arduos que en otros países de nuestro entorno. ¿Saben ustedes cuántas iniciativas legislativas populares se han aprobado en España desde el año 78 hasta hoy? Como ILPs, no subsumidas luego en otra norma, sino como ILPs. 2. La última fue hace escasamente unos meses, cuando se reconoció la personalidad jurídica del Mar Menor. Hasta ese momento solamente se había aprobado una, que era la que declaraba la tauromaquia como elemento cultural. Lo digo como instrumento de participación, realmente es válido, realmente acerca las demandas de la ciudadanía a las instituciones. Podríamos ahondar mucho en este tema, simplemente de una pincelada. Hablaba también el profesor esta mañana de rendición de cuentas, y la rendición de cuentas es uno de los grandes elementos, uno de los grandes retos que tenemos todavía en las democracias. Con la profesora Ares trabajamos juntas en el ejercicio de rendición de cuentas de la presidencia del Gobierno, asesorando en temas de metodología, y realmente tenemos la sensación, luego si quieren en el debate podemos entrar, de que hay muchísimo que cambiar de cuestiones culturales para hablar de rendición de cuentas, ¿no? Se hablaba también esta mañana de eficacia, de capacidad de tomar decisiones. Y si ahora hacemos aquí una encuesta o un sondeo, ¿no?, de cuáles son los principales retos, problemas, desafíos que tenemos hoy como sociedad, seguro que vamos a pensar en elementos o en cuestiones que caen o que tenemos la percepción de que caen muy lejos de la capacidad de toma de decisiones de nuestras instituciones, que se nos escapan. ¿Están nuestras instituciones democráticas tomando decisiones y gobernando la revolución digital, la inteligencia artificial, la transición ecológica, el desafío climático, los movimientos de personas en el mundo? ¿Lo están haciendo? ¿Lo pueden hacer? La percepción que tenemos es que no tienen capacidad para hacerlo. Digo la percepción, luego podemos ahondar más, ¿no? Él hablaba también de un ejercicio de creación, de la política como ejercicio de creación, no solamente suma preferencias, sino que las crea, ¿no? ¿Dónde están los espacios deliberativos para crear esas preferencias? Para entender la política como un arte creativo y no solamente como una agregación de sumar intereses en una lista, ¿no? Pero sobre todo me ha llamado la atención que ha nombrado 2 cuestiones finales que para mí son muy importantes. Uno, el estado de ánimo, las emociones. No tengo datos recientes, pero el último Eurobarómetro que conozco, que preguntaba por las emociones, por el estado de ánimo de los europeos y, por supuesto, de los españoles también,
era en el momento en que estábamos saliendo de la pandemia, con lo cual cautela, por favor, que era un momento complicado, pero decía que la principal emoción, sensación que tenían los europeos, esto era común a toda Europa, en ese momento era la incertidumbre. Pero la segunda, en el caso de los países del sur de Europa, ¿sabéis cuál era? La impotencia. ¿Una sociedad que se siente impotente puede ser una sociedad democrática? Qué complicado. Y él hablaba del séptimo criterio, que es el de movilización. Una sociedad en la incertidumbre y en la apatía realmente es una sociedad movilizada desde un punto de vista democrático para generar esos espacios de deliberación y de creación de ciudadanía que construyen democracia. Parece difícil, ¿verdad? Otra cosa es que nos movilicemos para cuestiones puntuales, ¿no? Pero desde un punto de vista más amplio parece difícil. Por lo tanto, segundo elemento que quería plantear, ¿de qué hablamos cuando hablamos de crisis de la democracia? No hablamos de una crisis de los elementos formales de la democracia. Estos, en España, en estos momentos, a priori, no presentan síntomas preocupantes. Hablamos de una crisis, de un malestar en la democracia. Nos sentimos mal, no estamos satisfechos. Creemos que no responde a las demandas. ¿Han crecido nuestras demandas o ha mermado la capacidad de las democracias de hacerle frente? Este es un tema de debate muy bonito. Tercera cuestión, veo que se me va el tiempo, voy a ir acelerando. Tercera cuestión que quería plantear. ¿Por qué se ha llegado a este malestar? ¿Por qué tenemos ahora mismo esta sensación de que estamos viviendo un momento especial de crisis de las democracias? Me gustaría que planteáramos la crisis de la democracia como la crisis de todos los actores que intervienen en las democracias, no solamente las instituciones, sino fundamentalmente, y simplemente lo apunto porque no tengo más tiempo, la crisis de los agentes de intermediación de las democracias. Podríamos hablar, efectivamente, de los parámetros institucionales, y aquí sí que he traído unos pequeños números para ver, porque este es el último Eurobarómetro, el estándar 98 de este invierno. Las rayas de color más intenso significan la media de la Unión Europea, las de color un poquito más claro, los datos para España. Cuando se le pregunta a la ciudadanía, vamos a quedarnos en España si queréis solamente, ¿cuánta confianza tiene en la justicia? Solamente un 46% dice que confía. Cuando le preguntamos por las autoridades locales o regionales, las que vamos a elegir, casi 12 comunidades autónomas y 8.000 y pico municipios estos días, 47% de la ciudadanía dice que confía en esas instituciones. Si hablamos del Gobierno, el 24%. Pero podríamos pensar, bueno, el Gobierno igual confían en él solamente los que le han votado y el resto no, ¿no? Vámonos al Congreso. En el Congreso, el 16%. Pero es que si preguntamos por los partidos políticos, solamente un 7% de los españoles y españolas dicen que confían en los partidos políticos. Nos gustará más, nos gustará menos, nos parecerá mejor, nos parecerá peor, pero hoy las democracias representativas liberales son democracias de partidos políticos y los partidos políticos son actores esenciales en una crisis de credibilidad y de confianza tremenda. Pero igual que tenemos estas cifras para los partidos, no me voy a entretener en poner más, pero tenemos cifras similares para otros agentes de intermediación de la democracia claves, como pueden ser los sindicatos o las organizaciones patronales. El índice de afiliación a sindicatos y organizaciones empresariales en España y el índice de credibilidad y confianza lleva cayendo 20 años y no se recupera. Por lo tanto, esos agentes también están en crisis. ¿Y qué hablar de los medios de comunicación? El último informe que conocíamos decía que aproximadamente el 33% de la ciudadanía española, o sea, un tercio de la población, directamente no se cree. No, perdón, directamente no le interesa lo que le cuentan los medios, pero es que un 60 y tantos % dice que le interesa pero que tampoco se los cree. Hay diferencias luego entre unos medios y otros y hay diferencias entre la radio, la televisión, las redes sociales, sí, hay diferencias, pero por simplificar. Por lo tanto, lo que tenemos es una crisis importantísima de los agentes de intermediación de las democracias, sin los cuales no hay democracias. Que no se nos olvide, porque se olvida siempre, que otro de los agentes fundamentales de las democracias es la sociedad civil organizada. Cuando hablamos de sociedad civil organizada hablamos de estructuras, de empoderamiento ciudadano, de ámbitos, de foros, de creación ciudadana, de deliberación política. Este podría ser uno de ellos, que son espacios donde se construyen democracias, que además son espacios que no están sujetos a la dinámica, por decirlo de alguna forma, competitiva electoral de los partidos políticos y tradicionalmente han sido considerados como espacios donde era mucho más sencillo deliberar y llegar a acuerdos.
¿Y qué está ocurriendo con esa sociedad civil? Bueno, la española nunca ha sido especialmente robusta, pero en los últimos años es otro de los elementos que se debilita de una forma bastante clara. Por lo tanto, cuando hablamos de la crisis de la democracia, estamos hablando de la crisis de todos los agentes de la democracia, los institucionales y los de intermediación. Si luego abondamos en el debate sobre polarización, auge de populismos, etcétera, 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 que no se nos olvide todo esto que estamos hablando. Porque no se puede, a día de hoy, yo sé que hay temas que están de moda, por ejemplo, la polarización ahora es el tema de moda, ¿no? Es muy difícil hablar de eso sin tener en cuenta todo ese contexto y a veces cometemos el error. Acabo anunciando simplemente cuál es en estos momentos para mí el principal desafío que tienen las democracias. Se discute mucho sobre hasta qué punto los partidos de ultraderecha en el conjunto de Europa pueden violentar o pueden erosionar las democracias. Y desde un punto de vista formal hay analistas que dicen, bueno, realmente cuando esos partidos de la ultraderecha llegan a posiciones de poder institucionales, como el resto de partidos, tienen que ajustarse a una serie de parámetros de carácter institucional, económico, jurídico, etcétera, y por lo tanto es muy difícil que se pueda desde ahí subvertir órdenes democráticos, ¿no? No solamente eso, sino que de alguna manera lo que haces es un proceso de adaptación. Se pone muchas veces el caso de Italia. Y se dice, bueno, en Italia en estos momentos está gobernando Meloni, que es una persona que tiene un discurso dentro de esos parámetros, pero Italia es el primer receptor de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Por lo tanto, el antieuropeísmo de esa corriente ideológica de repente se desvanece. Sí, pero hay un estado de excepción en temas de inmigración que cuestiona directamente determinados criterios de políticas migratorias en Europa, ¿vale? Pero en cualquier caso no solamente es eso. Para mí el principal desafío que en estos momentos tienen las democracias es la incapacidad de la anticipación. Todos esos problemas que antes citaba muy deprisa, ¿no? Y que luego en el debate podemos incorporar más, lo que son los grandes desafíos de la humanidad hoy. La crisis climática, la revolución digital a todos los niveles, los movimientos de personas. Todos esos grandes desafíos necesitan, primero, anticiparse a ellos, y la política no se está anticipando. Se entera cuando ya tiene el problema encima de la mesa. Ya hablaremos de lo líquido, de lo sólido y de todo lo demás. Segundo, necesitan mucho conocimiento, muchos conocimientos en plural, trabajando para gestionarlos. Y la política democrática a día de hoy no tiene procedimientos de incorporación de los conocimientos expertos en la toma de decisiones. Por lo tanto, es muy difícil que esos conocimientos expertos puedan incorporarse y puedan ser útiles para abordar esos desafíos, ¿no? Y, en tercer lugar, muchos de ellos necesitan una visión global. Una visión global no quiere decir que no sea importante la materialidad local, claro que lo es, hay que partir de ahí, pero hay que tener un paradigma y una perspectiva global que a día de hoy carece de formas de gobernanza que estén dispuestas o que estén preparadas, ¿no?, para tomar esas decisiones. Por lo tanto, los consensos que habría que generar para poder abordar los grandes retos que tenemos encima de la mesa hoy son consensos que de alguna forma se ven cuestionados por la incapacidad, al menos de estos tres elementos. Seguro que hay más, pero sí, por sintetizar de alguna manera, estos serían los tres fundamentales. Perdón que me he pasado muchísimo en el tiempo y lo demás lo dejamos para el debate. Muchas gracias. Yo voy a abordar es el que trata de la crisis del Estado de Derecho, que va más allá ahonda en algunas de las cuestiones que ha planteado Cristina Monge, ¿no? Cristina Monge, Cristina Ares. ¿Digo Monge o digo Ares? Que ha planteado Cristina Monge y que yo creo que encaja, ¿no?, en ese binomio con el que se han construido las democracias liberales desde el momento revolucionario del siglo XIX en adelante, que es esa fusión, ¿no?, antinatura en alguna medida entre lo que eran los principios democráticos y los principios liberales sostenidos en el Estado de Derecho. Y
De esta manera podemos analizar estos marcadores que planteaba el profesor Maiz esta mañana, que yo me los he estado apuntando también. Aquí nos ha marcado un poco el guión. Nos lo ha inducido, básicamente, ¿no? Y que yo creo que efectivamente podemos, en términos de calidad de la democracia, uno de los fundamentos también es ver cómo opera ese Estado de Derecho. En qué medida es necesario que ese Estado de Derecho tenga una salud de hierro para que efectivamente el resto de marcadores también, ¿no? Funcionen de manera adecuada, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el indicador de rendición de cuentas, en un Estado que no tenga un sólido Estado de Derecho con una división de poderes fuerte y que funcione, pues es poco probable que esto pueda darse, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O en cuestiones incluso de receptividad o de eficacia también. Pero yo creo que si nos fijamos un poco en lo que son y esto me va a permitir enlazar con algunas, yo voy a ir mencionando algunas de las cosas que ha mencionado Cristina también, tenemos que saber a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de Estado de Derecho. Y de nuevo nos encontramos con que todos los organismos internacionales que han trabajado sobre esta cuestión lo definen, lo conceptualizan en función de varios de los propios elementos que lo componen, ¿no? Y esos elementos son los que tendremos que fijarnos a la hora también de analizar esa calidad democrática a la que pueden estar sometidos y que afectan directamente a esa segunda derivada. La seguridad jurídica, la prohibición de la arbitrariedad en los procesos de toma de decisiones, un acceso a la justicia con tribunales imparciales, el respeto a los derechos humanos, la no discriminación y la igualdad ante la ley son los ítems que básicamente operan en el ámbito europeo, en documentos de la Comisión Venecia o de la Comisión Europea o el propio Parlamento Europeo, ¿no? Por tanto, estamos definiendo ese Estado de Derecho en función de los elementos que lo componen y esto facilita bastante el análisis de si están o no operando y funcionando, ¿no? Yo creo que las preguntas que sí que me gustaría plantear en la mesa, también para luego de cara al debate, tienen que ver con la forma en la que en algunos espacios, en algunos territorios del marco europeo, se ha conseguido desmantelar de manera progresiva ese Estado de Derecho al margen de lo que denominamos las democracias procedimentales, ¿no? Decía antes Cristina, si nos fijamos en los datos de participación, parece evidente que en general hay una alta participación electoral a nivel formal, en los procesos electorales, ¿no? Que son regulares, que son cíclicos, pluralistas, y si no solo nos fijáramos ahí, no habría ningún problema, ¿no? Si nos vamos a países en los que se ha detectado no ya una crisis del Estado de Derecho, sino una quiebra del propio Estado de Derecho, podemos observar que incluso en esos casos la participación es muy elevada, ¿no? Y además se ve que hay fuerzas políticas que también se están presentando, incluso se alían contra la fuerza dominante, ¿no? Los casos más evidentes y más obvios son los casos de Polonia y de Hungría, en los que ha habido efectivamente una quiebra más que una crisis del Estado de Derecho. Si nos fijáramos solo en cuestiones puntuales de incumplimiento de ese Estado de Derecho, pues el último informe de la Comisión Europea que salió creo que este otoño, el país que mayor nivel de incumplimientos en materia de Estado de Derecho es España, ¿no? Casi todos ellos focalizados además en el Poder Judicial, ¿no? En las cuestiones de la renovación del Poder Judicial, ¿no? Entonces, a nivel conceptual y de análisis y de comparación, yo creo que es muy relevante separar estos dos criterios, la crisis y la quiebra, ¿no? Del propio Estado, porque esa quiebra del propio Estado de Derecho acompaña también a una crisis de la democracia, mientras que en el otro caso estamos detectando cuestiones puntuales que no afectan en lo sustantivo a la salud de la democracia, ¿no? Y es ahí donde yo creo que se puede establecer esa diferencia entre lo que sucede en países, ya digo, como Polonia y Hungría y otros países. Dentro del paquete, además de los países en los cuales se ve cada vez un mayor proceso de descomposición del Estado de Derecho y a su vez de la democracia en sí misma, pues también está Bulgaria, también está la República Checa o está Malta, ¿no? En el cual sí que se identifican varios de esos 5 ítems que les he mencionado antes como ítems
que se están vulnerando, ¿no? Incumpliendo de alguna manera. ¿Cuáles son las causas, ¿no? Las causas que hacen que en unos lugares, ¿no?, pasen estas cosas y en otros no, ¿no? Yo no soy partidaria de establecer análisis que planteen que un Estado, un territorio, una población tiene la exclusividad de algún mecanismo, sino que creo que es importante identificar cuáles son las causalidades de estos mecanismos y de estos procesos. Uno de ellos, en el caso, si analizamos, los que más he estudiado yo son Polonia, Hungría, Rumanía y Bulgaria. Una de los ítems que inmediatamente llaman la atención es la manera en la que se ha transitado, ¿no?, en la que se ha realizado una transición múltiple desde regímenes no democráticos hacia regímenes democráticos, ¿no? Y cuáles han sido, además, los principios de condicionalidad, los procesos de europeización que han sido abordados por esos estados y requeridos por el marco europeo para que estos países accediesen a la Unión Europea. Y yo creo que ha sido una de las cuestiones que la literatura académica también nos muestra, ¿no?, y lo mostraban hasta hace fechas muy recientes como un modelo de éxito. Y yo creo que tenemos que empezar a cuestionarnos ese modelo de éxito, ¿no? Porque en la literatura sobre la europeización se planteaba que el principio de condicionalidad, el momento de la adhesión, favorecía precisamente la transformación de los modelos políticos, los sistemas políticos, y convergía con lo que estaba sucediendo en el resto de Europa, ¿no? Básicamente los tres principios de Copenhague más uno, ¿no? El Estado de Derecho democrático, la economía de mercado y la incorporación del acero comunitario, y como cuarto, ¿no?, que nunca se menciona o se menciona menos, la capacidad de absorción de la Unión Europea, ¿no?, que es esencial para entender también algunas de las cuestiones que están ahora mismo puestas encima de la mesa en el marco europeo. Y en ese sentido se analizaron los casos de los países de Visegrado y de otros durante una serie de años y se dijo, bien, han funcionado, han cumplido con los criterios de Copenhague, son aptos para entrar al club, por tanto, no tendría que generarnos problemas. ¿Cuál fue el problema fundamental, ¿no?, a partir de ahí, ¿no? ¿Qué pudo fallar? Si resulta que en todas las hojas de ruta del proceso de ampliación, Polonia y Hungría eran los líderes, los campeones del proceso de transformación de la democracia, de sus regímenes políticos hacia democracias y de procesos de democratización muy exitosos, ¿no? Bueno, la cuestión fue que, según lo que se va viendo en el marco de estos dos estados, básicamente es que primero no fue suficiente y segundo, algo tuvo que suceder para que hubiera un cambio sustantivo desde sus opiniones públicas que transforma también el propio sistema de partidos recientemente creado, ¿no? Y eso tiene que ver con algo que plantea un autor que en algunas cuestiones discrepo con él, pero creo que aquí acierta de pleno, que es Iván Krastev, que él plantea que lo que hacen estas sociedades es básicamente imitar aquello que consideran que han hecho el resto de las sociedades de Europa occidental, ¿no?, para poder llegar a ser democracias consolidadas. Y lo imitan hasta el momento que ven que, aunque lo imiten, nunca van a ser como ellos, ¿no? Es como aquellas top models, ¿no?, que nos decían, yo como hamburguesas y como chocolate y tal, y mira qué ideal estoy, ¿no? Y claro, cuando tú quieres ser como ella y dices, pues si yo hago todo eso, seguro que no llego a nunca parecerme a ella. Bueno, y esto hace que se quiebre ese modelo. Si nos fijamos en las élites políticas de algunos de estos países, vemos que surgen en el momento del cambio de fuerzas políticas liberales opositoras al régimen y que de manera progresiva se van transformando en organizaciones que son cada vez más conservadoras, cada vez más ultranacionalistas y que terminan además controlando todo el sistema político. Y se ve en los dos casos de manera muy meridiana. No voy a entrar ahora en análisis de esta cuestión, pero hay dos
ejes sobre los que se construye ese tipo de sistema. El primero es que en todos los casos lo que se intenta es poner en valor los conceptos de identidad, de una identidad nacional esencialmente esencialista, que se han sentido históricamente minusvaloradas por los imperios, por los distintos imperios que hayan pasado por la región, ¿no? Austrohúngaro, el ruso, el otomano, cualquiera de ellos me sirve, ¿no? Se han sentido minusvalorados. Y por otro lado, durante fundamentalmente el periodo de Guerra Fría, exigen también que se les conceda una suerte de autonomía política que no esté controlada ni desde Berlín, ni desde Bruselas, y por supuesto desde Moscú, ¿no? A pesar de que, bueno, en algunas ocasiones se plantee, ¿no?, que hay ciertos correos de transmisión con Moscú. En todos ellos identificamos de manera inmediata en todos los liderazgos y fuerzas políticas la reivindicación de esa autonomía política. Esto ha hecho que, y de nuevo citaré a otro politólogo que me parece relevante en cómo analiza el desmantelamiento de estos sistemas y que van transformándolos de manera progresiva en regímenes de autoritarismo electoral, es Keleman. Él plantea que esto es una cuestión de fases, ¿no? Decía Cristina que hay dificultades que cuando llegan las fuerzas políticas de las derechas o derechas radicales a tocar poder, automáticamente entran en un corsé, ¿no? El proceso de institucionalización, lo hemos visto también nosotros, tanto en fuerzas de derecha como en fuerzas de izquierda, los procesos de institucionalización más o menos hacen más conservadoras a esas fuerzas políticas. Bueno, en estos casos específicamente, lo que observamos no es eso. Es que se hacen con todo el control del sistema político y adaptan el sistema político a sus propios objetivos políticos. Y lo van haciendo de manera progresiva y es muy interesante ver los diagramas, ¿no?, las líneas sobre las que operan, que es una victoria en una democracia. A partir de ahí comienzan, ¿no?, a desmantelar la división de poderes, invadiendo el espacio del Poder Judicial. A continuación, se trabaja contra la oposición y los medios de comunicación, se empieza a controlar esa libertad de prensa, se hace una reforma electoral una vez no tienes opositores y luego ya comienzan a hacer incursiones en instituciones educativas como la universidad, en las cuales ya plantean cuestiones ya sí de agenda más cultural, ¿no?, que es al final lo que nos está también llegando, ¿no? Cuando hacemos un análisis más general de cuáles son las divisiones entre este y oeste en el marco europeo, vemos que básicamente lo primero que sale es guerra cultural, ¿no? Hay guerra cultural, un choque de valores, pero para llegar a implantar esa agenda política que tienen, previamente han ido de manera progresiva desmantelando todo el sistema. Y la cuestión aquí, que yo creo que es interesante, es ver cómo esto ha sido posible a la luz de todo el resto de socios, porque estamos hablando de estados que pertenecen al marco europeo y que en principio se deberían de haber ajustado, ¿no?, a las normas que plantea el marco europeo. Y una de las cuestiones que se detectaron desde mi punto de vista tarde son los frenos, ¿no?, las sanciones internas que no existían en el marco europeo. Hace poco he tenido que revisar algunos de los artículos que escribí hace muchos años ya, el cual uno, por cierto, era en un libro que prorrogaba el profesor May hace 1000 siglos, y ahí ya se planteaban algunos de esos textos que era verdad que el principio de condicionalidad estaba haciendo converger en términos institucionales a estos países, pero que, sin embargo, no había ninguna certeza de que fueran a seguir cumpliendo con la norma comunitaria una vez estuvieran dentro, ¿no? Se daba por sentado que una vez cumplías ese primer paso ibas a continuar cumpliéndolo, y esto es lo que se ha desmontado. Por eso decía que yo creo que tenemos que comenzar a revisar toda esa literatura académica del plano de la europeización, al menos en estos casos, ¿no?, de manera específica. A partir de aquí, y por no alargarme más, y haciendo un poco una pirueta,
creo que todas estas derivas no deben de quedar siendo deterministas para un rango de países específico. Yo creo que estamos todos en riesgo de llegar a ese punto. Y además lo creo, y soy muy pesimista en este sentido, sobre todo en el marco, en el contexto actual de una guerra en el este. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque algunas de las medidas que se han ido adoptando a lo largo de este año, los cuales muchos se dan golpes de pecho, hemos actuado unidos, la Unión Europea, hemos demostrado que hemos sido capaces, todo eso es verdad. Es verdad que todo eso se ha hecho desde el intergubernamentalismo, es verdad que se ha hecho de una forma reactiva, que era necesario adoptar este tipo de medidas, pero cuidado, porque algunas de estas medidas, precisamente por esa reactividad y esa rapidez y poca meditación que las que se han adoptado, creo que pueden sentar algún tipo de precedente que ponga en cuestionamiento no el Estado de Derecho de Estados individuales, sino de la propia Unión Europea. Estoy pensando en dos fundamentalmente, una que tiene que ver con un paquete de sanciones que está orientado al cierre de las cadenas RT y Sputnik, que en la propia Comisión, cuando marca el paquete, habla de medios de comunicación, no habla de medios de propaganda, ¿no? Los define como medios de comunicación, aunque luego en el cuerpo sí que desarrolla, que lanzan propaganda, pero no habla de medios de propaganda. Y la segunda es la ruptura de la cancelación de los acuerdos de Schengen con Rusia, ¿no? En materia de liberalización de visados. Estos dos precedentes yo creo que nos tienen que poner en alerta, ¿no? Como una señal de hacia dónde podemos estar dirigiéndonos. Porque lo que estamos viendo, además, con todo, no voy a hablar ahora de todas las medidas que se están adoptando en dirección a una mayor securitización y militarización del continente, todas esas medidas van encaminadas, efectivamente, a poner esos elementos en el centro del proceso europeo. Y están dejando en un segundo plano cuestiones tan relevantes como la defensa del Estado de Derecho. Y lo hemos visto de manera muy clara con la inaplicación de las sentencias del Tribunal de Luxemburgo contra Polonia y contra Hungría. Contra Hungría hemos sido más duros porque Orbán es como más duro, ¿no? y plantea que no tiene una posición de halcón como tiene Polonia con Rusia. Y en el caso de Polonia se ha dejado esa cuestión relegada a un segundo plano, ¿no? Apenas 15 días antes de la invasión hubo una sentencia condenatoria de la quiebra del Estado de Derecho para estos dos estados y eso automáticamente ha quedado subsumido en un segundo plano. Yo creo que esta combinación de priorización de las cuestiones securitarias frente a las cuestiones de defensa de la democracia y el Estado de Derecho es peligroso, uno. Dos, las políticas, las acciones que se han llevado a cabo en un contexto, es verdad, de guerra, en la cual todo queda muy polarizado, en términos de blanco y negro, y en donde opera, como decía esta mañana el profesor Villacañas, un poco la política del miedo, ¿no? Esto hace, yo creo que de manera muy sustantiva, poner en riesgo también el propio proyecto europeo. Y lo comentaba antes con mis colegas, creo que si a lo que estamos abocados en este momento es a gobernar bajo el paradigma de la seguridad, las únicas fuerzas políticas que lo van a hacer van a ser las derechas radicales. Y estamos echando y las derechas radicales en términos de desplazamiento del eje ideológico hacia la derecha. Es decir, no necesariamente tiene que aparecer una fuerza ultra que llega al poder y demás, sino el desplazamiento de los ejes ideológicos hacia esas posiciones son las que van a gobernar Europa si seguimos en esta deriva. Y a partir de ahí tenemos que empezar a plantearnos qué Europa queremos, o hacia dónde queremos avanzar en el proceso de integración, sobre qué valores, sobre qué principios y sobre qué procedimientos. Y esto es algo que también yo creo que merece la pena analizarlo con detenimiento. El discurso del otro día de Scholz, como conmemoración del 9 de mayo, plantea algunas de estas cuestiones.
Y fijaros que algunas de las cosas que dice Scholz, que es sorprendente que lo diga desde Alemania, ¿no?, desde la posición alemana, tienen que ver con más Europa geopolítica, más ampliación de la Unión Europea. ¿En qué condiciones? Ahí no entramos, ¿no? ¿De qué manera? ¿Cómo se van a adoptar las decisiones? Es verdad, por cualificada, pero eso realmente nos garantiza mayor democracia interna dentro del marco europeo y, sobre todo, nos garantiza mayor integración dentro del marco europeo. Yo tengo muchas dudas al respecto. Pero, bueno, yo creo que es algo sobre lo que deberíamos de reflexionar, porque nos estamos jugando mucho en este momento tan crítico. Lo voy a dejar aquí. Muchas gracias. Moitas grazas. A continuación, Cristina Ares. Por favor, Moitas grazas, profesor Maiz, tamén pola confianza á hora de convidarme a este evento. Estou moi contenta de compartir mesa coas profesoras Ruth Ferrero e Cristina Monge, queridas amigas, coas que temos coincidido, como xa se ten dito esta tarde, múltiples iniciativas e ocasións. Gustaríame tamén daros parabéns ao Consello da Cultura Galega polo 40 aniversario, pola súa contribución cotiá á xeración de valor público dende Galicia e tamén pola organización deste foro de reflexión para, entre todos e todas, persoas que desenvolven a súa actividade profesional e cidadá en Galicia, pero tamén convidados que fan esta discusión máis ricaz e poder aportar, poder seguir avanzando nos debates máis relevantes a día de hoxe, como é o deste seminario A calidade da democracia. Dijo el profesor Maiz que me correspondía hablar del déficit democrático de la Unión Europea y haré mención a algunas debilidades e insuficiencias, como no, además de las que ya ha mencionado la profesora Ferrero, pero dado que a veces no le prestamos demasiada atención, sobre todo aprovecharé para señalar algunas fortalezas y mejoras, fundamentalmente en el actual ciclo político, ciclo institucional que se inicia con las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 hasta en las próximas elecciones, o en realidad hasta el año 25. Bien, comentaba el profesor Villacañas esta mañana también que el proceso de integración europea, las instituciones de la Comunidad, primero de la Unión, en realidad son una herramienta bastante eficaz para mantener capacidad de decisión pública, para poder regular, además con estándares altos en lo que tiene que ver con los derechos laborales, con la seguridad, salud de los consumidores, con cuestiones medioambientales, también para mantener capacidad de recaudar, de continuar diseñando políticas más o menos progresivas y, por tanto, poder dar continuidad a los estados de bienestar en sus distintas variantes. Bueno, estas cuestiones pues, que son obvias, pero que a veces se nos olvidan y que entiendo que periódicamente debemos recordar. Entonces, la Unión Europea como constructora de democracias, con sus... Eso comenzaba señalando, por supuesto, sus debilidades, sus insuficiencias, pero como constructora de democracias, como cuidadora de democracias y como innovadora en términos de instrumentos, de políticas democráticas. Bueno, la Unión Europea es una unión de democracias. El núcleo, ¿no?, la identidad de la Unión Europea son los valores democráticos, el artículo que se reconoce en el artículo 2 del Tratado de la Unión, y no es posible incorporarse a la Unión Europea si no se es una democracia y se demuestra compromiso, además, para promover los valores de la democracia en las relaciones, claro, con terceros países, en la proyección de los Estados que tienen vocación de ser miembros de la Unión Europea, también en la arena global. Bien, esto es algo interesante que debemos tener en cuenta hoy, también lo que tiene que ver con la respuesta europea a la guerra de agresión en Ucrania, que nos daría para mucha discusión. El asunto es que si vamos a los datos,
no solo por efecto, evidentemente, de las instituciones y las políticas de la Unión Europea, pero muchas de las democracias de los Estados miembros de la Unión Europea se encuentran entre las más avanzadas, claro, en el escenario global. La Unión Europea es una unión de democracias, todas imperfectas, unas más y otras menos, pero entre ellas las mejores, las más mejores, las democracias de más rendimiento que despuntan año tras año. Otro dato que considero fundamental es que mientras desde hace 15, 16 años ya los índices globales de democracia capturan retrocesos, procesos de autocratización, sobre todo en el mundo de las dictaduras y de los regímenes híbridos, pero también en muchas democracias, algunas, claro está, Hungría, Polonia, Estados miembros de la Unión Europea, pero ya sabemos también Estados Unidos y países de distintas regiones del mundo. El tema es que en los últimos meses también se percibe claramente cómo las democracias europeas occidentales resisten, son especialmente resilientes. Bueno, lo dejo ahí, no solo, claro, por cuestiones que tienen que ver con la integración europea, pero también por cuestiones que tienen que ver con la integración europea. Bueno, del mismo modo que la Unión Europea es una unión de democracias, pues el perfil de la Unión Europea como actor global, pues los objetivos de la política de seguridad común, para empezar, tienen que ver con la promoción de los valores democráticos. Hoy esto también nos llama a la reflexión en relación con la nueva batería de medidas de lucha contra la corrupción, que tiene aspectos internos, la nueva propuesta de directiva, que tiene que ver con la armonización de delitos y establecimiento de sanciones más duras, pero también tiene que ver con propuestas del propio alto representante que se debatirán en el Consejo en relación con las sanciones de la política exterior y de seguridad común. Veremos si nos equivocamos o no, pero bueno, seguimos con ese debate y a ver si somos pues, capaces de llevarlo, de conducirlo a una dirección que sea positiva desde el punto de vista también de nuestra aportación y a las mejoras o cuando menos a evitar mayores retrocesos en la calidad, la salud de las democracias en nuestra área de influencia más próxima y en otras regiones del mundo. Bueno, decía, pues no siempre debatimos sobre esto, de hecho, desde mi punto de vista, es una de las principales debilidades democráticas de la Unión Europea hoy. No hablamos sobre muchos de los asuntos que componen la agenda de políticas, ¿no? Sobre los distintos temas de la Unión Europea, pues tampoco sobre sobre cómo mejorar la democracia a escala europea. Pero el caso es que el impulso de la democracia europea es una prioridad política de este ciclo 2019-2024 y pues mes a mes, año a año se están implementando medidas previstas en esa programación, algunas que me parecen verdaderamente interesantes, que hay que continuar pues, también mejorándolas en los próximos años, pero que suponen casi un salto cualitativo como las que voy a mencionar. Lo primero que debemos saber es que existe un plan de acción en materia de democracia desde el año 2020 que plantea una serie de medidas de respuestas a esos desafíos que tienen que ver con la revolución tecnológica, que tienen que ver, con la calidad de los procesos electorales para empezar, que tienen que ver, pues, con la desinformación, con las estrategias de manipulación en línea, etcétera. Y estas medidas incluyen regulación, pero incluyen también financiación, incluso a través de los fondos de cohesión, mucha para tratar de dar más herramientas a los ciudadanos, de forma que los ciudadanos puedan discriminar mejor, puedan detectar fácilmente esas estrategias de manipulación y tenerlas en cuenta en su valoración de esos insumos a la conversación pública. Coincido con la mayoría de las personas que me han precedido en el uso de la palabra
en la importancia que tiene el trabajo de abajo arriba y que verdaderamente, si queremos avanzar, necesitamos una ciudadanía activa, que escuche activamente, que se implique, que exija también a los representantes esa justificación de las decisiones, que exija una acción mucho más interactiva de los políticos, en nuestro caso de la Unión Europea y nacionales, en el día a día, que no esté tan desvinculada, sino mucho más implicada. La implicación es fundamental para poder avanzar de forma sólida desde mi punto de vista. Entonces, tenemos este plan de acción, ya digo, con múltiples medidas, muchas de interés, que entiendo pueden ser eficaces, más o menos eficaces en el medio plazo. Hablaba pues, de la posibilidad también de dedicar dinero del presupuesto de la Unión Europea a algunas actuaciones. Y aquí, en el poder ya no solo de la regulación, el principal recurso de poder desde siempre la Unión Europea, como sabemos, sino también el segundo, que es el poder del monedero, luego la capacidad de influencia que tiene la Unión Europea a través de su presupuesto, a través de esa asistencia fundamental que aporta a las distintas autoridades nacionales, sobre todo a las que tienen menos capacidad de financiación o en momentos de crisis, ya no solo para aumentar el volumen de inversión pública, sino también para orientar, para racionalizar toda esa capacidad de inversión pública y privada. Pues en el actual marco financiero plurianual contamos con un mecanismo de condicionalidad que tiene que ver con la defensa de los intereses financieros, de todo lo que tiene que ver con el presupuesto de la Unión Europea. Claro que lo deseable sería que fuese mucho más allá de las cuestiones vinculadas a la defensa de los intereses financieros de la Unión Europea, pero es un paso en la buena dirección, seguramente. Cuando menos es una herramienta no tóxica que podemos usar, de hecho ya se ha usado en una ocasión en relación con Hungría, mientras que otras que están incluso, el artículo 7 en el tratado, pues son mucho más difíciles de activar y, por tanto, pues no son eficaces. Entonces, aquí ya tenemos algo usable y que, bueno, poco a poco, pues va dando lugar, bueno, a esa obligación de reacción si no quieres, en este caso, perder asignación del presupuesto de la Unión Europea. Incluso en los planes nacionales de recuperación hay obligaciones para los países, claro, vinculadas a esos desembolsos, que tienen que ver con aspectos, componentes fundamentales de la democracia, como son aquellos vinculados al Estado de Derecho. Y esto también es algo sumamente novedoso y mucho más eficaz de lo que teníamos hasta la fecha. Bueno, en todo caso, tenemos unas elecciones al Parlamento Europeo en fechas próximas, ya el próximo año, y además de las cuestiones que tienen que ver pues, con el propio proceso electoral, evitar injerencias externas y demás. De nuevo, es cierto, la representación tiene dificultades para funcionar en el ámbito de la Unión. Muchas tienen que ver pues, con una cuestión de escala, tienen que ver con la propia complejidad del funcionamiento de las instituciones, tienen que ver pues, con la toma de decisiones, su carácter consensual, incluso con cómo se organizan los trabajos dentro del Parlamento Europeo, incluso lo que debería ser menos problemático, cómo se toman las decisiones, cómo se negocian los expedientes legislativos cuando es colegislador el Parlamento, bajo procedimiento legislativo ordinario, dada la importancia de los trílogos, por ejemplo, incluso aquellos aspectos donde debería ser menos problemático la incorporación de las preferencias o la creación de los, por parte de los partidos, de los tres tipos de partidos relevantes en la política de la Unión Europea, los partidos nacionales y los partidos políticos europeos y los grupos políticos en el Parlamento Europeo. Bueno, en el caso mejor, donde debería ser más sencilla esa creación y articulación de preferencias, pues todavía hay mucho sobre lo que trabajar. Todavía hay debilidades sobre las que conviene pensar para enriquecer esas próximas elecciones al
Parlamento Europeo, pero en las que no es demasiado sencillo avanzar por lo siguiente. También, en materia de calidad de la democracia, en la Unión Europea, ese control que los gobiernos nacionales mantienen sobre decisiones particularmente sensibles, sean fiscales, sean cuestiones que tienen que ver con la activación de mecanismos de control, de seguimiento, en lo que tiene que ver con estos componentes de la democracia, sean, a lo que iba ahora, cuestiones relativas a la propia reforma del sistema electoral, hacen pues, que no se pueda establecer modificaciones sustantivas en los procesos que facilitarían esa conexión entre partidos, candidatos, electores y luego eurodiputados. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Que para cambiar la legislación electoral, pues todos y cada uno de los Estados miembros deben estar de acuerdo y esto es sumamente complejo. Hay un debate en curso, una iniciativa impulsada por desde la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, donde se plantean de nuevo ideas como esa circunscripción paneuropea y pues, la figura del candidato principal vinculada a esa circunscripción paneuropea, pero también una mucha mayor homogeneidad en distintos elementos, la edad mínima para votar y muchos otros elementos del sistema electoral. Mismo la fecha de celebración de las elecciones, que sea el mismo día en todos los distintos países, el día de Europa, luego de mayo, etcétera. Bueno, una serie de elementos que facilitaría mejoras en esa conexión entre ciudadanos, candidatos y después diputados. Pues, en fin, por las discusiones que ha habido ya en el ámbito del Consejo, no parece que vayan a prosperar, que no parece que se vaya a avanzar en el corto plazo. Bueno, sin embargo, en lo que tiene que ver con la representación, tenemos pues, retos todavía muy relevantes, pero también es necesario poner en valor el esfuerzo que se ha hecho siempre desde las instituciones de la Unión en lo que tiene que ver con los elementos luego de democracia participativa, lo relativo a la participación. Y lo relativo a la participación nos encontramos pues, con numerosas ideas, con pues, canales de participación en las distintas fases de elaboración de políticas, de decisiones de la Unión, pero también con la iniciativa ciudadana que se puede emplear, con la convocatoria regular de convenciones para trabajar sobre distintos elementos de políticas o institucionales, foros de debate con participación de actores nacionales, europeos, muy diversos, como puede ser la recientemente celebrada conferencia sobre el futuro de Europa. Sus resultados los hemos conocido hace un año ahora, en el Día de Europa, en mayo del año 2022, y en la parte que tiene más que ver con la calidad de la democracia, pues también podemos leer ideas interesantes de distinto carácter, como son la ampliación del mecanismo de condicionalidad, Estado de Derecho, vinculado al Estado de Derecho, en relación con ese presupuesto de la Unión Europea, como puede ser dedicar más recursos del presupuesto de la Unión Europea a medios audiovisuales para facilitar esa esfera pública europea, conversación sobre los temas de la Unión Europea, que es tan importante. Otro instrumento que no hemos mencionado todavía, ha salido en la intervención de la profesora Ferrero, el informe sobre el Estado de Derecho, que también se incorpora en este ciclo político. Pues una de las propuestas tiene que ver con que se convoque sobre el informe anual una discusión amplia en relación con pues, los avances, retrocesos en Estado de Derecho en cada uno de los Estados miembros. Ese informe ya ha ido mejorando año a año, ahora se hace una valoración país a país, etcétera. La metodología, pues que
no está mal para ser un instrumento nuevo, pues también se puede perfeccionar, pero incluso esos foros nos pueden servir para introducir cambios, ajustes, mejoras en la propia metodología, en todo caso para hablar sobre los resultados y cómo mejorar en el caso de retrocesos o problemas que estén comenzando a dar la cara. Todas estas son propuestas que podemos leer en el informe final de la COFE. La parte de participación incluso, algo tan sencillo, pero que al mismo tiempo podría tener interés, como sería que todos los canales de participación disponibles para los ciudadanos estén incorporados a un documento único tipo carta que permita pues, a cualquier persona poder hacer una lectura, poder hacer una estrategia, poder implicarse de forma mucho más rápida, fácil, pues, en cualquier iniciativa, en cualquier política, emplear cualquier mecanismo de los disponibles, que no son pocos. Claro, comentaba el profesor Ramón Maiz, somos muy exigentes con la calidad de la democracia de la Unión Europea, cuando pues, no lo somos tanto, somos mucho más blandos en relación con todas estas cuestiones en el ámbito doméstico, casi siempre. Bueno, siempre es deseable mejorar, pero en términos relativos la Unión Europea, claro está que es un referente en comparación con muchos países y mucho más con iniciativas de carácter supranacional. Mejoras sencillas a abordar. La circunscripción paneuropea, claro, exige acuerdo unánime de los gobiernos nacionales, pero sí podríamos por lo menos simplificar todo lo que tiene que ver con el sistema de candidatos principales, ya solo con un acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo y el Consejo, y eso, bueno, podría ayudar un poco en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, por lo menos evitar lo acontecido en la elección anterior, cuando pues, no se pudo respetar el sistema, dado que el candidato del Partido Popular Europeo no tenía mayoría suficiente en el Parlamento Europeo. Comunicar, ¿no? Las instituciones de la Unión no han comunicado, a pesar a veces de los esfuerzos especialmente bien, y claro que debe mejorar, pero también debe mejorar, hacer un esfuerzo mucho mayor, autoridades nacionales, autoridades de ámbito territorial, regionales, locales, que se ocupan de la ejecución de muchas políticas, iba a decir, de fondos europeos, pero no solo, de muchos instrumentos, decisiones de políticas de la Unión, y que tienen mucho margen para comunicar de forma más amplia, con participación de beneficiarios, de distintas entidades. Y como pues, señalábamos durante esta sesión, en distintos momentos, y yo misma hace unos minutos, la clave es que los ciudadanos estén más conectados y quieran hacer un esfuerzo mayor también a la hora de exigir a los representantes y de participar directamente en la construcción de la agenda y en la elaboración de cualquier decisión de las que se adoptan también en el ámbito de la Unión. Y pues, con esto concluiría esta intervención inicial. De nuevo, dando las gracias también a todas las personas presentes por su participación durante esta sesión.